Estamos conectados desde las 7 y quienes siguen con nosotros seguramente estarán hasta el final. Un abrazo, un saludo muy afectuoso. Y quienes habla, María Fernanda Perrone, quienes nos escuchan a través de la 96.5 para Guayaquil y Santa Elena, 98.7 en Machala y a la distancia de un clic alrededor del planeta en www.tropicana.es ya para iniciar la semana. Y mañana el retorno de la vacancia. Está con nosotros el asambleísta Henry Cucalón, asambleísta por el Partido Social Cristiano Madera de Guerrero. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación, como siempre, un gusto estar aquí. Un saludo a todos los oyentes de Radio Tropicana. Viernes, jueves, viernes, sábado, domingo. No se ha dejado más de hablar que de la llegada, de cómo lo han calificado algunos, una persona que ha cometido actos de corrupción, alguien que se ha señalado como responsable de alguna forma, y cómo esta pudiera destapar lo que hoy parece imposible conocer. Me refiero a la llegada del señor Pareja Yanusel. ¿Cuáles son las expectativas que tiene usted como político y como asambleísta? Un señor convicto, sentenciado por graves casos de corrupción, y tiene otros casos más, que fue una estrella durante la década del correísmo, en los puestos más importantes en los sectores estratégicos, que ahora, por una diligencia tanto del presidente de la República como del presidente de la Asamblea, se encuentra en el país. Uno, cumpliendo con la justicia como debe, pero también, y esperamos que así sea, y no es que le doy crédito per se a lo que va a decir, sino que todo lo que ha venido balbuceando tiene que ahora decirlo dentro de un proceso penal. Y eso es importante porque de esas investigaciones se podrá determinar cuál es el nivel de responsabilidad penal y de complicidad de otros actores sueltos durante esa etapa. Considero que va a ser fundamental el rol que vaya a jugar el fiscal general de la Nación. ¿Por qué? De dejar de ser un alfil del correísmo para ponerse del lado de la ciudadanía. Es el momento de la verdad. Creo yo que ya existen los elementos suficientes para encauzarlo y procesarlo al señor vicepresidente de la República sin perjuicio que tiene derecho a su defensa. Estoy hablando ya en el orden penal. Y más allá de lo que vaya a decir el señor Capaya, que tiene que ser sujeto a investigación también, pero dentro de un proceso. Y de ahí, disculpe que le interrumpa, es prioritario, no se puede perder más tiempo, no puede haber dilatoria alguna, peor tapetazo como el que sucedió en la Asamblea a nivel del alcalde. Tiene que el fiscal demostrar independencia y solicitar a través de la Corte, obviamente, que la Asamblea autorice el procesamiento penal del señor vicepresidente de la República, se le quite el fuero correspondiente que se denomina con 2/3 partes. Y ahí podremos ver cuáles serán los asambleístas en el Parlamento ecuatoriano que están con la verdad, con la justicia y en contra de la impunidad, y quienes continúan lastimosamente en la línea de obedecer caprichos y antojos de un caudillo y no los del pueblo. Usted ha dicho que considera que sí hay indicios suficientes como para investigar, pero por supuesto, en todas las áreas que se ha resumido, tanto en el tema petrolero, en el tema de Odebrecht, siempre el nombre del vicepresidente está relacionado en todo. Siempre sostuvimos que la responsabilidad política estaba innata, por eso apoyamos y trabajamos en el tema del juicio político, blindado temporalmente por la mayoría oficialista en la Asamblea. Pero para sujetos de investigación y para ser procesado es ineludible el tema también penal. ¿Y por qué digo aquello? El vicepresidente está en una situación insostenible. Su falta de credibilidad, su falta de legitimidad está arrastrando al gobierno. Y eso no puede ser posible. El Ecuador no merece que una persona cuya credibilidad es menos cero, una persona que no goza de la confianza ni del presidente de la República, que era su binomio, peor de la gran mayoría del pueblo ecuatoriano, sea un lastre que tenga el gobierno y el país, porque no puede representar ni a su propio partido y al gobierno, peor representar al Ecuador. Nosotros necesitamos, como país, enfrentar la crisis económica que se tiene de la mano con la crisis política,
Lo hemos repetido, eso se hace con cambios verdaderos, profundos, no con remiendos, y en el tema político a través de una consulta popular donde se acuda a la ciudadanía para poder trabajar en desmantelar todo ese aparataje y ese sistema que se encuentra intacto y que, cuidado, expresa el mismo presidente actual. Es un sistema, como digo, intacto, que permitió el autoritarismo, que permitió el descontrol como nunca antes, y obviamente una corrupción institucionalizada. Pero el presidente confía todavía en su vicepresidente. Le retira sus funciones no porque lo señalen los dedos, no porque mencionen que hay pruebas, sino porque la carta era grosera. Desde el punto de vista político, más señales que ha existido por parte del presidente en estricta comunicación y concordancia con el pensamiento popular para retirarle funciones y desairarlo prácticamente al vicepresidente, pocas veces se ha visto en la historia ecuatoriana. Lo que pasa es que el presidente tiene un estilo, no levanta la voz, ya sabemos cómo le responde, al que ahora sí lo insulta, pues es todos los días, porque los epítetos que el presidente Correa acostumbrada a darle a todo el país, a todos los que consideran opositores, han quedado cortos con lo que le dice ahora al hombre sin convicciones. Claro, ese sin convicciones que fue 6 años binomio de él y que es el representante de su partido y que fue elegido presidente de la República. Ahora que no hace lo que él quiere, pues le da el peor de los agravios. Pero que el vicepresidente pues no hace ninguna confianza popular, y el presidente, más allá de su carta inoportuna o grosera, eso pues ya no tiene presentación alguna. Claro, pero decía yo, ¿por qué no lo dijo de frente un poco el presidente? Lo que dijo, le retiro las funciones en medida de esta carta grosera que me ha enviado. Y eso no le da un indicio a usted. Bueno, ese es el estilo. Delicadamente le pudo haber dicho, mira, y de frente, sin necesidad de cobijarse tras la palabra grosera de la carta, ¿no? ¿Usted cree que el país, el Ecuador, puede soportar esta situación más tiempo de que un vicepresidente pues ni siquiera pueda ir a ningún acto público, que también acuda al presidente? Porque esto va más allá de las funciones. Por eso digo, al pueblo, al ciudadano, no merece que haya una crisis política de este nivel cuando tenemos que todos aunar esfuerzos, cada uno en nuestro nivel de responsabilidad, para enfrentar la crisis económica y la crisis moral que ha dejado como herencia el correísmo. Usted hablaba, asambleísta Cucalón, sobre el aparataje que está intacto, si no se ha tocado, y cuidado, se apresa también el presidente. ¿Usted cree que el presidente quiere desaparecer ese aparataje? Si el presidente, al igual que la gran mayoría del pueblo, critica el autoritarismo, lo he leído, no es solamente un tema de reacción, si cada uno de sus actos, más allá de las divergencias que podamos tener, que son propias de la democracia, pero si hay una gran coincidencia en que el tema de la libertad ha sido vulnerada y conculcada, el tema de los derechos ciudadanos fueron vapuleados por un modelo concentrador, por un modelo totalmente centralista y autocrático que superpuso el interés del caudillo, del partido, haciéndolo intereses y caprichos del Estado, que inclusive conllevó a unas enmiendas a dedo, sin que pasen por el pueblo, que permitiera más poder al poder en desmedro de los ciudadanos, como lo ha venido manifestando en su estilo. Estoy convencido de que ese será, aparte de estar en consonancia con el sentir popular, que es imprescindible trabajar en aquello. Claro, se dirá, hay momentos y momentos, hay que enfrentar, claro, la crisis económica y no se puede tener tantos frentes al mismo tiempo, pero como hemos reiterado, esto no es un simple tema de maquillaje. La reforma política, después de una década de un partido único, de un monopolio del poder, es imprescindible a estas alturas de las circunstancias. Ha habido una etapa de diálogo. ¿Cuándo debe ser la etapa de la acción? Se habló sobre la ley de comunicación, una revisión, no una eliminación, una derogatoria. Se habló de la posibilidad de tener más encuentros, de tener también un Ecuador que vaya pensando más en la crisis, pero con un anuncio que anuncia la deuda, pero no cuál va a ser la posición del gobierno, y con el consabido ajuste que va a llegar. ¿Cuál es el tiempo que esperan ustedes como máximo? El diálogo es una actitud ante la vida, debe ser de carácter permanente, es propio de la democracia. Encontrar las coincidencias por sobre encima de las diferencias, peor en momentos de apremio como los que vive el ciudadano de a pie, el pueblo llano. ¿Dónde se tiene que trabajar? Me citaste el tema de la ley de comunicación.
que no merece ser retocada sino derogada, pero con un ápice. Por eso hablo del tema de las enmiendas. De nada nos servirá, estimados oyentes, que la ley de comunicación sea derogada y con una nueva ley que esté a favor de la libertad de expresión si sigue vigente en la Constitución que la comunicación es un servicio público, que eso le da la facultad al Estado para declararla y tenerla como un bien público sujeto a tutela, a control y supervisión, cuando la comunicación es un derecho de libertad que consagra la expresión y la opinión. Ojo, desde el punto de vista jurídico, por eso todo tiene que ir de la mano. De nada servir una cosa sin la otra. Pues bien, no solamente en ese tema tiene que haber consensos necesarios. En el tema de la reactivación económica, recordemos que el presidente de la República es el que tiene la iniciativa de carácter tributario económico, no los asambleístas. Pero a nosotros nos corresponde tramitarla y aprobarla. Lo antes posible se tiene que hacer ya realidad, ya concretar, más que declaraciones, que vaya la reforma, la derogatoria a la ley de plusvalía, que contiene un impuesto lesivo y confiscatorio del 75% de la segunda venta, que paren los mensajes contra la propiedad privada, que el Estado tiene que protegerla, jamás golpearla ni vulnerarla, que vaya la eliminación del anticipo del impuesto a renta para darle golpes al comercio y se pueda levantar y así fomentar el empleo, y eso lo hace la empresa privada, el dínamo de la economía, no el Estado. El Estado está para regular, para supervisar, jamás para entorpecer, jamás para asfixiar la iniciativa privada. El presupuesto para el año 2018 se ha presentado. Ya se han salido economistas y analistas a decir esto no va de acuerdo a cómo se ha manejado el primer semestre del año 2017. Hay algo más de 1.000 millones de dólares que se han puesto, consideramos, de más en los ingresos, y eso afectaría pues evidentemente a corto plazo, un año, aumentar un déficit presupuestario. ¿Cuál va a ser la postura que tengan ustedes como bloque? Se presentó en el del 2017, todavía para no el 2018, pero todavía no está el PEPA, que tiene que clarificar inclusive cuál va a ser la política económica, el régimen para el 2018, anunciado para septiembre. Todavía estamos en el del 2017, donde a mí me llama la atención, están los mismos con las mismas, el mismo equipo económico que fue el causante del descalabro financiero y económico del país, es el mismo que anda merodeando. Y ojo, esto ya no cabe ciertos retoques. Aquí debe haber un cambio conceptual, inclusive de modelo, hacia una cuestión pragmática, sensata, eso sí, obviamente profundamente solidaria. Ahí hay un concepto que yo estoy de acuerdo. Se eleva todo lo que concierne al área social. Me parece bien. Recordemos que en el presupuesto anterior el servicio de la deuda inclusive superaba a lo que era lo relacionado con educación y salud. Eso nos concierne a todos. Me parece bien. El tema de los ingresos evidentemente están sobreestimados. Y nosotros en el debate parlamentario, que es absolutamente general porque no podemos cambiar las cifras, nosotros así lo vamos a denotar. Habrá que esperar también cuál va a ser el definitivo, el que va a regir para el año 2008, cómo va a prever el tema de los ingresos corrientes, todo lo que va a ser la parte tributaria, cuando nosotros consideramos que tiene que haber los incentivos necesarios, inclusive para recaudar más. La economía debe ser empujada por un motor de desarrollo donde el sector privado guarde un rol fundamental, y eso, confianza, seguridad en todas las áreas, obviamente la jurídica, para atraer inversión nacional y extranjera. Si se cambia ese chip, la salida es posible. Tenemos viabilidad. Hay ciertos mensajes generales. La otra vez escuché que el presidente hablaba que se le diga a todos los funcionarios de aquí y afuera que la propiedad privada va a ser respetada, como que si fuera un gran avance. Para mí eso no estaba en discusión, pero como veníamos de una década en que, dependiendo del mal genio del caudillo y cuáles eran los empates que tenían cuando era un empresario bueno y empresario malo, se puso en duda en un concepto tan sagrado como la propiedad privada, que después de la libertad es uno de los valores que debe ser respetado a todas luces. Obviamente, pues la desconfianza reinó y campeó en el país, y los resultados lastimosamente lo estamos viendo. ¿Usted le cree a Lenin? Mire, al presidente. Yo no he votado por el señor actual presidente, antes vicepresidente, jamás.
creo que él debe comprender algo. En 4 años, en una situación bastante dura que nos dejó el gobierno del cual él fue parte, bastante será con que haya una recuperación democrática, con que haya una estabilidad financiera, económica, que nos permita vivir mejor, principalmente a los pobres de la clase media del país, y que comprenda un rol de transición entre una dictadura con ropaje supuestamente democrático a una verdadera democracia. Creo yo que el presidente está también atravesando una situación muy difícil a la interna de su partido. Le ha tocado ahora vivir en carne propia lo que la mayoría de ecuatorianos sufrió durante una década de vejámenes, por decirlo menos, donde la intolerancia reemplazó a la tolerancia, donde el sectarismo reemplazó a la apertura, y está haciendo esfuerzos en materia de democratización. Hasta ahí. Su gran desafío será el de la reforma política, que ese sí va a ser la espada de Damocles contra su propio partido. Me explico, que consolidó eso, que no fue un mero accidente, y evidentemente el modelo económico, donde ya no puede haber más cabida a toda esa caterva de atrasapueblos con dogmas fracasados que hundieron lastimosamente el modelo económico. Cuando tuvieron petróleo, o sea, los famosos petróleos, la lotería petrolera, y actuaron como niños ricos con herencia, algo les funcionó del chorreo, pero inclusive en esa época el modelo era inviable, ahora es insostenible. Hace poco nada se hablaba de una dictadura en el Ecuador camuflada. Alguien dijo camuflada democracia. Y de tan pocas veces se habla de un proceso a la democratización. Es un proceso. ¿Dónde fue ese cambio tan radical y en plena campaña de una repetición de un modelo que era la extensión del correísmo? Y sigo pensando lo mismo. Sigue pensando igual. Del garante del continuismo. Hay señales, sí. Ahora falta concretar. Hay veces que hay señales como el respeto irrestricto a la libertad de opinión y de expresión, y eso es importante, y ha habido, y ha existido, y también hay que reconocerlo. El tema de la apertura del diálogo, por eso le digo, eso es positivo. Quien diga que eso no está correcto es solo pues una persona que ya está al nivel del desquicio total, me explico, que ya sabemos quién es. Pero el reto mayor es de fondo, no de forma. Eso, para que no quede solamente como un tema de estilo, hasta para salvar el pellejo con relación a lo que le está pasando con el expresidente, tiene que verse reflejado en el cambio real de las instituciones, y eso se hace de la mano con el pueblo, con la consulta popular, que tantas veces el hoy presidente, antes candidato, dijo que había que consultar cuantas veces sea necesario. Uno, y en el tema económico. Ninguna buena intención en materia de libertades que no hay que agradecer. Esa es nuestra obligación, tanto el presidente como los que circunstancialmente somos mandatarios. Si no va acompañado de medidas concretas de recuperación económica para que los ciudadanos puedan vivir mejor, no servirá de nada. Y con eso tiene que romper, insisto, con ese modelo profundamente estatista, que no tiene nada que ver con lo ideológico, que estaba al antojo de una persona, y tesis que estaban claramente contrarias al sentido común. ¿Cómo cambia o cómo le retorna la independencia a las funciones sin meterle la mano? A través de una consulta popular, creo que es la herramienta más rápida y eficaz, acudiendo al pueblo, ese bendito Consejo de Participación Ciudadana y Control Social que en la práctica vulneró los derechos ciudadanos, ha sido parte fundamental de todo este maridaje que ha existido, viciado, valga la aclaración, entre el poder y las instituciones que van a garantizar exactamente lo contrario. Y obviamente la voluntad. La voluntad también será muy importante. ¿Pero cómo la mide? Porque fíjese, consultas populares, si usted lo sabe, tiene una gran memoria, Henry. Las consultas populares te preguntan, ¿quieres una ley de comunicación? Y uno dijo, bueno, sí, quiero la ley de comunicación. Pero nadie te dijo cómo iba a ser la ley de comunicación. La consulta popular lo permitió hacer un cambio, pero terminó siendo lo que fue la ley. Entonces ahí hay una imposibilidad de direccionar una ley adecuada. Por ejemplo, luego se habló de un cambio en la justicia, claro, ahí sí se dijo que se le iba a meter la mano para transformarla de frente, pero no se dijo para transformarla para qué. ¿Es realmente el paso necesario una consulta? ¿Y cómo asegura que el resultado de esa consulta sea respetado? Si es necesaria la consulta, no hay otra vía jurídica para reformar la Constitución. Segundo,
la crisis tocó fondo. Ya no había cómo aguantar más el dique, la presión que ha existido, y creo que el presidente debe estar consciente de aquello. Y nada más y nada menos que el pueblo sea, al final de cuentas, quien tome esa decisión. Con claridad y consulta sin piola, valga el tema, ¿no? Nada de trajes sastres para hacerlo a la medida del antojo del poder. Basta de aquello. Se puede hacer, tengo confianza de que se haga, es necesario, y así poder enfrentar de mejor manera los desafíos que se requieren. Digamos que voy a ser insistente con esto, asambleísta Cucalón. La consulta dice queremos una ley de plusvalía, la gente dice sí queremos. No, eso no tiene que ir a consultar eso ahorita a la asamblea. Estoy poniendo un ejemplo para ver cómo la voluntad popular se puede deformar en la asamblea, dependiendo de la mayoría y del objetivo que se tenga, de la ideología que se practique. Lo vivimos con la ley de comunicación. Yo creo que esos son los ejemplos mucho más claros. Mire, ¿cómo evitar que se deforme esa voluntad popular o que se transforme en lo que el poder quiera? Cuando directamente lo que apruebe el pueblo es un cambio de carácter constitucional, por eso se hace a través de consulta, cuando se pone inclusive la misma pregunta, y cuando todos los sectores políticos, porque no va a ser que lo que era malo para fulano va a ser bueno para vengano, ¿no? El autoritarismo no tiene color político. Estamos, y usted pone, por ejemplo, el tema de las enmiendas, cuando usted elimina un artículo en la consulta popular que la comunicación es un servicio público equiparable a la provisión de agua potable, alcantarillado y energía eléctrica, no tiene que ver ya nada a la asamblea, eso es directo a la Constitución, eso es directo a la vena, ahí no hay ningún tipo de intermediario. Como el tema que consagra la fórmula mayor del correísmo, que es entre otras cosas la reelección indefinida, que fue hecha para el presidente Correa, saltándose al pueblo porque sabía que no ganaban. Eso entre otras, recordemos que las enmiendas se le disminuyó facultades, inclusive a la Contraloría General del Estado, siempre pensando en debilitar la institucionalidad, no en fortalecerlo. No es una coincidencia que en el año 2008 se hayan quitado todos los controles. Si a veces con controles suele haber problemas, ahora imagínense cuando este tema campea y cuando es el caldo de cultivo de lo que sucedió después. La profunda corrupción sistematizada, porque no es aislada, ¿me explico? Ahí está el tema de la Contraloría y muchos otros temas más que son fundamentales para el devenir. Ahora, eso tiene que ir acompañado con actitud, porque si no también será letra muerta. Recojo tu observación, me parece dable, me parece positiva, pero tiene que haber un gran consenso, una gran convergencia democrática, que después de todo lo que ha sucedido, no podemos darnos el lujo de retroceder en materia democrática. La postura de ustedes frente a la reelección indefinida, ¿cuál va a ser? ¿Volver, es decir, no permitir una reelección? Nosotros consideramos que estaba correcta lo que se aprobó en la Constitución del año 2008. Es decir, y asimismo respetábamos que si el pueblo consideraba lo contrario, nosotros nos allanábamos. El problema fue que el correísmo, sabiendo que iba a perder, se bypassó esa voluntad popular en diciembre del 2015, porque si mañana el pueblo así lo determinara, uno tiene que respetarlo. Y recojo una parte de tu análisis. Mire, en el referéndum del año 1978, con el cual retornamos a la democracia, no es como dicen los correístas que solo en el 2008 se han preguntado constituciones, varias veces ha pasado, se prohibió la reelección a cualquier título, porque la gente estaba hasta la coronilla de los 40 años de velasquismo, que querían fortalecer los partidos políticos. Después, en el año 94, con consulta popular, se puso las reelecciones con ciertos parámetros, y en el año 2008, el que sabemos, se puso una elección más consecutiva o no. Y en el año 2015, reelección indefinida, básicamente para favorecer al presidente de la República, que muy pocos países, que tengo mis dudas que se pueden denominar repúblicas, tienen el concepto de reelección indefinida a nivel presidencial. Existen diputados, existen alcaldes, etc. Pero presidencial no superan más de 10 en el mundo y ninguno para mí es considerado república, entre los cuales está probablemente Venezuela y Nicaragua, para variar. Pero bien, si el pueblo así lo determina, obviamente uno es respetuoso del mandante. Entiendo. Pero como concepto está bien el anterior. Pero ¿qué van a hacer ustedes? Porque tienen que deshacerlo como lo hicieron. Eso significa que tienen con que consulta, ser al interior de la asamblea. No. Se van a la asamblea, a la consulta. Sí, lo hicieron otra vez por la asamblea, pasamos el 441, para saltarse al pueblo, pues. Okay. Lo hicieron pasar como una enmienda, como un pequeño retoque, tanto retoque
que le cambiaron funciones constitucionales a varias instituciones y nada más y nada menos que el tema de la reelección, que históricamente siempre había sido motivo de consultas populares. ¿Pero por qué no dejarlo dentro de la Asamblea? ¿Será porque ahí ustedes no tienen mayoría? No es por eso, porque no es por eso, sino porque hay que hacer las cosas bien, con sujeción al derecho, no maltratando al derecho. Ese es un tema de reforma, no es cualquier cosa, y toda reforma debe pasar por el pueblo, así lo determina el 442 y todos los demás artículos. No es solamente tener mayoría o no, entonces mañana tengo mayoría, entonces ya también hago lo que me da la gana y no, y después he criticado lo que hicieron los otros. Tiene que ir a consulta popular porque son temas importantes, pero reitero, no solamente el tema de la reelección, importantísima en sí, sino todos los demás temas de enmiendas, el tema del Consejo de Participación Ciudadana y muchas otras cosas más que necesitan para que exista una real democracia en el país. Usted es abogado, es asambleísta, es político. Estamos conversando con el asambleísta Henry Cucalón, asambleísta por el Partido Social Cristiano y Madera de Guerrero. El tiempo se venció, el plazo para la elección del nuevo Contralor serán con las mismas reglas ya establecidas, no las pueden modificar, el mismo reglamento. ¿Qué se puede hacer? Nada. Claro que se puede hacer muchas cosas. Si se sujeta a esos mismos plazos, el proceso durará varios meses, son cerca de 6 a 8 meses. En el ínterin tenemos que, reitero que ha sido el núcleo de esta entrevista, en la consulta popular con un mecanismo transitorio, ir hacia una verdadera designación de funcionarios de control independientes, no dependientes, porque tengo mis serias dudas de que para poder supervisar todo lo que ha sucedido en la década farriada, ganada para unos cuantos del correísmo, se pueda seguir con las mismas reglas y con los mismos personajes de esas décadas. Ese va a ser el gran desafío, entre otros, del señor fiscal general de la Nación. Les decía que estábamos con el asambleísta Henry Cucalón y yo sí le voy a hacer romper todo el esquema de comunicación política, administrativa y legislativa para hablar de un evento que se va a realizar en la ciudad de Guayaquil. Y esa es la parte de los políticos que no conocemos, ¿no? No sabía de su gusto por el rock. Por la música en general, por el rock en particular, sí, por supuesto. Sí, el día viernes a partir de las 5 de la tarde en el Colegio Alemán Humboldt va a haber un festival de bandas de rock intercolegiales, a la antigua usanza como debe ser, que también tiene que haber en el ámbito musical, y también va a haber una participación especial de una banda alemana, al cual me gusta muchísimo, los he venido acompañando en estos días, que han estado de gira acá en Guayaquil, van a estar en Quito esta semana, pero van a tocar también el día viernes en el Colegio Alemán. ¿Qué los motiva a realizar este tipo de eventos? ¿Forma parte también ustedes? Me gusta bastante. La verdad es que la música para mí es un ingrediente fundamental de mi diario vivir y así también me relaja. Es un o sea, yo tengo que confesar, yo no me lo imagino al asambleísta Cucalón en jean, camiseta negra. Permanentemente, sino que no voy así a la asamblea, pero lastimosamente, si tuviera voz, me dedicara a la música. ¿Sí? O sea, no, dejémoslo así nada más. Este viernes a las 5 de la tarde. A partir de las 5:30. Gracias, asambleísta. A ustedes, gracias. Un cierre diferente en esta mañana, en la mañana de Tropicana. Gracias por acompañarnos. Nosotros vamos a hacer